¿Alguna vez has sentido ese frío que te cala los huesos? No me refiero solo al del invierno, sino a un frío distinto. Dicen que, en lo más profundo de los bosques helados del norte, hay algo que provoca ese escalofrío. Algo que, sí, alguna vez fue humano. Uno de nosotros. Pero el hambre lo consumió por completo. Lo llaman el Wendigo. Es una sombra, una silueta famélica, con ojos vacíos, que se desliza entre los árboles. Y no quiere ser tu amigo. Tampoco busca venganza por algo que le hicieron. Solo tiene hambre, una que nunca se sacia. Prepárate, porque hoy en Travesía Mítica vamos a adentrarnos en la aterradora leyenda del Wendigo, el espíritu caníbal de la mitología nativa americana. Una criatura que nos recuerda lo peor que puede pasar cuando dejas que el hambre o cualquier deseo desmedido consuma tu alma. Entonces, ¿de dónde viene esta pesadilla? El Wendigo nació en las historias, en las hogueras de los pueblos algonquinos. Piensa en ellos, un montón de culturas indígenas diferentes, como los Cree, los Ojibwa, los Micmac, viviendo en los inviernos brutales, los bosques helados de lo que hoy es Canadá y el norte de Estados Unidos. Esta gente vivía pegada a la naturaleza, caza, supervivencia y las historias que se contaban para pasar las noches frías. Y para ellos, el Wendigo no era solo el coco, era una advertencia mortal. Porque, ¿qué pasa cuando llega un invierno tan duro que la comida se acaba? Cuando el hambre aprieta de verdad. Si alguien, vencido por la desesperación, llegaba al punto de comer carne humana, la leyenda dice que estaba acabado, condenado. Su alma se pudría, su cuerpo empezaba a cambiar, a mutar, y se convertía en uno de ellos, un Wendigo, el símbolo viviente del hambre que nunca se sacia, el castigo definitivo por romper el tabú más sagrado. Ok, la parte de cómo luce un Wendigo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente retorcidas. Nadie parece ponerse del todo de acuerdo al 100%, pero si hay algo en lo que coinciden todas las historias, es que es una abominación. Imagínalo, una cosa altísima, esquelética, como si llevara siglos muriendo de hambre. La piel, grisácea, como carne muerta, a veces incluso dicen que podrida. Ves las costillas marcadas, cada hueso. Tiene garras afiladas como cuchillos, colmillos. Y los ojos, hundidos, pero brillan en la oscuridad como brasas frías. Y su aliento. Dicen que es tan frío que congela el aire a su alrededor. Algunas historias hablan de él casi como un fantasma famélico, otras como un cadáver andante, puro hueso y maldad. Y sí, si has jugado a cosas como Until Dawn o visto series como Hannibal, puede que lo hayas visto con esas terroríficas astas de ciervo, como si la propia naturaleza le hubiera puesto una marca de su maldición. Pero sinceramente, lo que más aterroriza no es solo lo que ves, es lo que es su hambre. Porque aquí viene lo jodido. Cuanto más come, cuanto más devora. Más y más hambre tiene. Su apetito crece con cada bocado. Es un pozo sin fondo de necesidad. Y eso lo aleja cada vez más de cualquier rastro de humanidad que le pudiera quedar. Y créeme, esto no es solo un animal salvaje con hambre. El Wendigo es otra cosa, es un espíritu maldito. Y eso, amigos, lo hace infinitamente más peligroso. Piensa en esto. Se mueve por el bosque a una velocidad que no es natural, casi invisible entre los árboles. No escuchas sus pasos, no sabes que está ahí, hasta que ya lo tienes encima. Es demasiado tarde. Tiene una fuerza monstruosa. Esas garras de las que hablamos son como cuchillas de afeitar. Sentidos, agudísimos, como el depredador perfecto. Y aquí viene el verdadero horror. No puedes matarlo con una simple bala o un cuchillo. Es inmortal. Puedes destrozar el cuerpo en el que está metido, sí,
Pero el hambre, el espíritu de pura necesidad que lo mueve, ese no muere nunca. Según las viejas historias de los algonquinos, la única esperanza contra un Wendigo no era pelear con armas. Era algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Requería un chamán, alguien con un poder espiritual enorme, y no luchaba contra el cuerpo, luchaba contra el espíritu maligno, con rituales sagrados, intentando expulsarlo, intentando liberar lo poquito que quedara del alma original ahí dentro. ¿Y sabes qué? Incluso intentándolo así, muy pocos de esos chamanes volvían para contarlo. Hay una historia, una de las que más se cuenta, que te pone los pelos de punta. Va de un grupo de cazadores del pueblo Cree. Esto fue, dicen, a finales del siglo XIX. Se adentraron en los bosques profundos de Alberta, allí en el oeste de Canadá. El invierno de ese año fue cruel con ellos. No paraba de nevar. Los animales que iban a cazar desaparecieron. El frío era insoportable y poco a poco, uno tras otro, los hombres empezaron a morir de hambre y agotamiento. La desesperación, la locura del hambre, hizo mella. Uno de ellos llegó al límite, rompió la regla sagrada, tomó carne de uno de los compañeros que había muerto y se la comió. Esa misma noche, en medio del silencio aplastante del bosque nevado, empezaron a oírse crujidos, ruidos extraños. Algo o alguien los estaba vigilando. Cuando intentaron recoger lo poco que les quedaba y huir, ya era tarde. El hombre que había probado la carne empezó a cambiar, a retorcerse. Su cuerpo empezó a alargarse de forma horrible. La piel se le marchitaba, se volvía gris, y de su garganta no salían palabras, sino gruñidos horribles. Se había convertido en eso, en un Wendigo. Y la leyenda dice que aún hoy, en esos bosques de Alberta, su figura sigue vagando, cazando. Y si lo escuchas, su aullido puede helarte la sangre en las venas. Entonces, al final del día, el Wendigo, esta criatura aterradora, no es solo un cuento de miedo para no ir al bosque en invierno. Es algo mucho más profundo. Es un espejo que refleja lo más oscuro de nosotros. Habla de la avaricia, del egoísmo llevado al extremo, de esa hambre, no solo de comida, sino de poder, de tener, de consumir. Un hambre que nunca se sacia, por mucho que comas, por mucho que tengas. Para la gente que creó esta leyenda, los algonquinos era la forma de decir: cuidado. Cuidado cuando pierdes tu conexión con tu comunidad, con la gente que te rodea. Cuando te aíslas y te conviertes en esclavo solo de tus propios deseos. Romper el tabú del canibalismo. Sí, era horrible, pero era el primer paso para convertirte en algo peor, en algo que ya no tiene límites, algo que simplemente quiere más, siempre, aunque ya lo tenga todo, aunque te hayas devorado a ti mismo y a los demás. Y si lo piensas, incluso hoy, el mito del Wendigo sigue siendo perturbadoramente relevante. Nos sigue susurrando una advertencia. Hay líneas que simplemente no se cruzan, y a veces el verdadero monstruo no está ahí fuera, en la oscuridad del bosque. A veces está aquí, dentro de nosotros. Así que ahí lo tienes, el Wendigo. Una criatura que no solo se come tu cuerpo, sino que devora tu alma. Nació del frío, de la desesperación extrema y del miedo más primario. Y sí, hay gente, incluso ahora, que jura haber sentido esa presencia helada o haber visto esa silueta imposible entre la nieve. Ahora, la pregunta es, si alguna vez, en medio de la noche, con el viento aullando fuera, creyeras escuchar ese aullido, ¿qué harías? Déjame tu respuesta, tu teoría, o si conoces otra historia del Wendigo. Aquí abajo, en los comentarios. Me encantará leerte. Y si te ha fascinado,
y aterrorizado un poco esta leyenda, y quieres seguir explorando los rincones más oscuros y extraños de la mitología y las criaturas que nos quitan el sueño, entonces asegúrate de suscribirte a Travesía Mítica y activar la campanita para no perderte el próximo viaje. Porque, ¿sabes qué? Los mitos nunca mueren del todo. Solo están esperando a que alguien, como tú y como yo, los volvamos a contar.